Y con cálculos preliminares tras el recuento de 31 actas, Yacu Pérez, candidato presidencial por Pachacuti, habría obtenido 612 votos más. Y Guillermo Lazo, de la Alianza Creo, Partido Social Cristiano, 127. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aún debe actualizar los resultados tras el recuento de las actas realizadas este sábado. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con el doctor Hernán Pérez Luz. Él es abogado, articulista, analista político. Doctor Pérez Luz, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda a Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Gracias por su tiempo, doctor Pérez. ¿Cómo mira usted el panorama político electoral, cómo se presenta en esta semana con la decisión del Consejo Nacional Electoral de revisar únicamente estas 31 actas que a su criterio han sido inconsistentes, el reconteo voto a voto, y luego de ese ejercicio pues establecer que hay 612 votos que se le adjudican al candidato Yacu Pérez, pero también suben en votación el señor Lazo y el señor Arauz? Bueno, no sé, la verdad es que este era un resultado predecible, y yo creo que si se hubiesen abierto más urnas, algo similar es probable que suceda, que hubiese sucedido. Es decir, que cada uno de los candidatos iban a obtener un incremento en sus votos, pero que quizás al final del día no iban a ser las diferencias tan dramáticas o abismales que podrían haber cambiado el resultado de la segunda vuelta. En general, le cuento, en los países que se hacen estos reconteos, prácticamente el resultado se confirma, ¿no? Es verdad, hay cambios de alguna forma o de la otra, pero no son de tal magnitud que prácticamente el candidato que iba tercero queda primero, o el candidato que iba segundo queda cuarto, etcétera. No son, pero no deja de ser preocupante, obviamente, que se den estas llamadas inconsistencias. Hubiera sido preferible que el Consejo Nacional Electoral dé paso a, yo sé que no era tan fácil porque la ley no es muy flexible, pero en el futuro tener en cuenta que este arreglo, esta especie de convenio que se llegó entre los candidatos de abrir un número considerable, hubiera sido preferible, digo yo, y no hubiéramos tenido estas dudas que de alguna manera se van disipando con el correr de los días. Si no lo pudo hacer el Consejo Nacional Electoral a falta de ley expresa, esto que usted plantea y que obviamente es lo que pedía el señor Yacu Pérez, la apertura de urnas y el conteo voto a voto, ¿podrá hacerlo el Tribunal Contencioso Electoral? ¿La ley franquea esa posibilidad en impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral que ha interpuesto precisamente esta tarde el candidato Yacu Pérez ante ese organismo? Bueno, no veo, como usted bien lo dice, no hay una norma que permita abrir indiscriminadamente el 100% de las urnas de la provincia del Guayas y la mitad de 17 provincias. Eso fue un arreglo político que nos hizo sentir a los ecuatorianos de alguna manera cómodos, pensando con cierto optimismo que se podía llegar a acuerdos, pero de alguna manera yo sí notaba que esos acuerdos no tenían un sustento en la ley. Si hubiesen tenido un sustento en la ley, en este momento no hubieran sido apenas 31 las urnas que se abrían. Si usted ve la ley es muy estricta en cuanto a las causales por las cuales este reconteo se da, y tiene su sentido, ¿verdad? Porque imaginémonos que en el futuro se tendría que paralizar cada elección, y la segunda vuelta podría tener pues meses de distancia, porque entraríamos en una discusión casi inacabable sobre estas pequeñas diferencias que se pueden dar. Pero lamentablemente esto es la consecuencia, Freddy, de un sistema mal diseñado, de una desinstitucionalización permanente. Es verdad que existe una posibilidad que el CNE de oficio pueda
hacer, la ley no es muy clara, usa términos muy generales, unas revisiones. Bueno, pero en este caso el CNE no ha decidido no ejercer esa facultad de oficio, y no creo que un tribunal le pueda obligarle a hacer eso. Ahora, el movimiento indígena, vale decir Pachacutic, porque aparentemente están divididos entre la dirigencia de la CONAIE, la Ecuarunari se ha ido por su lado, Pachacutic, que es el movimiento político que impulsó la candidatura de Yacu Pérez, ha decidido irse por las vías legales y agotar todas las instancias posibles. Por eso esta tarde ha llegado Yacu Pérez a impugnar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pero también hay un sector del movimiento indígena, como la Ecuarunari, que es la filial más grande y numerosa de la CONAIE, que ha decidido por decisión propia, desconociendo inclusive a los dirigentes de la CONAIE, empezar acciones de hecho, movilizaciones, concentraciones, primero en las provincias, en las delegaciones provinciales electorales, y si es del caso, inclusive bloquear carreteras. Es decir, van por acciones de derecho y también por acciones de hecho, doctor Pérez Luz. Bueno, lo que pasa es que las acciones de derecho, como le digo, no tienen un fundamento, así que van a estrellarse con una decisión del tribunal, que suponemos que es un tribunal jurídico, va a tener que negárselas, y eso va a crear otra frustración en este capítulo, ¿no? Lamentable. Y obviamente la otra vía, la vía de hecho, pues debe rechazarse, ¿no? Esta no es la manera como se impone el criterio. Este es un tema que se resuelve en las urnas, que se resuelve de una manera dentro del marco de la ley. Y le repito, esta ley por la cual votó Pachacuti votó a favor de la ley electoral que hoy nos rige. Esa ley contempla las causales para el reconteo, son muy restringidas, y ya le digo, tiene una razón de ser. De lo contrario, pues no tendríamos 2 vueltas, sino 3, 4, 5, 6 vueltas, ¿no? Porque cada uno va a tener que abrir todas las urnas nuevamente. Son 40.000 urnas en el país. ¿Qué nos impide reclamar que vuelvan a abrir las 40.000 urnas y se vuelvan a contar todos los votos? Entonces, por un lado, ese camino no tiene realmente asidero, y me da la impresión de que más bien es un ejercicio de carácter electoral, político, que no compadece con el mandato de la ley. Aquí se está manipulando la ley. Y la otra vía, obviamente, es una vía que debemos rechazar los ecuatorianos, ¿no? Es la vía que se ha utilizado lamentablemente por algunas organizaciones sociales de una manera pues absurda, una manera totalmente incivilizada. Ahora, los jueces electorales tienen que supeditarse a plazos, a términos que les concede la ley para ir atendiendo los recursos que interponen, en este caso, los actores políticos como Yacu Pérez. ¿En qué tiempo cree usted que el Consejo Nacional, el Tribunal Contencioso Electoral, corrijo, podrá darle respuesta a esta petición ingresada esta tarde por Yacu Pérez? Es difícil, Freddy, porque va a haber una primera instancia, luego va a haber una apelación probablemente, luego habrán otros actores políticos que también participen como parte, terceros interesados que también van a hacer exposiciones, van a hacer impugnaciones. Es casi impredecible decirle, debería ser algo relativamente breve, abreviado, porque obviamente estamos en un proceso electoral pues que no, como tenemos doble vuelta en el Ecuador, esto tiene que aclararse lo más pronto posible, porque ya han sido declarados los resultados oficiales, ya está la campaña, de hecho ya está la campaña caminando, y el país no puede estar ahora volviendo páginas atrás y luego volviendo páginas adelante en esta incertidumbre que nos puede crear esto. Pero esto nos pone en evidencia que hay un diseño institucional, un diseño jurídico mal elaborado que permite una serie de recursos. No estoy en contra de los recursos, se deben agotar cuando se siente alguien perjudicado, pero se ponen ad infinitum cuando ya hay otros plazos que decurren. Usted dice, de hecho ya estamos en la campaña de la segunda vuelta electoral. Esto quiere decir que habrá la necesidad de una reforma
concienzuda al código de la democracia, doctor Pérez Luz? Sí, es probable, por ejemplo, que simplemente en eventos como los que ha sucedido ahora, por ley se tiene que de manera aleatoria abrir N número de juntas, de urnas, y nada más. No permitir que esto tenga una situación de que y que en el evento de que al abrirse las urnas se vea unas diferencias enormes, realmente sustanciales, bueno, podría detenerse el proceso, pero mire, Freddy, no solamente es un problema de la ley, obviamente. Usted sabe que este Consejo Nacional Electoral ha ido acumulando hechos y circunstancias que se nota, ¿no? Que no hay ahí un órgano electoral. Es impresionante, ¿no? No tenemos ni decisiones, los vocales están divididos. Desde hace más de un año se inscribieron organizaciones políticas que no debieron haberse inscrito, porque habían cometido fraude para sumar las firmas que se requieren para registrar la organización. Luego se inscribieron candidaturas que estaban violando la ley, pero de una manera grosera, y así por el estilo, ¿no? Entonces, realmente yo creo que más atención vamos a tener que ponerle a quienes van a ir, qué garantías institucionales debemos crear para que esto funcione en el Ecuador. Mire, lamentablemente de esto no volveremos a hablar hasta las próximas elecciones. Así es. Usted sabe perfectamente que al menos hasta las seccionales. Alcaldes, y ahí otra vez volveremos a lamentarnos de lo mal que está hecho, del gasto electoral, del tema, y así recurrentemente vamos a ir de tumbo en tumbo. Pues bien, vamos a aguardar a ver cómo resuelven los organismos correspondientes los recursos que están interponiéndose, augurando un pronto pronunciamiento y que esto quede escrito ya en blanco y negro y pueda caminar el proceso electoral. Queremos agradecer al doctor Hernán Pérez Luz, abogado, analista político, articulista. Muchas gracias por habernos atendido, doctor Pérez. Gracias, Freddy. Buenas noches. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.